Siguiendo nuestra temática sobre las normas de sitios determinados, es fundamental que existan de alguna manera categorías mínimas, ¿no? Mínimamente en tal situación, y estas las vamos a denominar categorías de necesidades a ser reguladas, es decir, a ser normadas, ¿no? Hay que regular y hay que normar. Una de las categorías que se debe trabajar, y esta categoría va a estar de acuerdo a las características que tengan los espacios físicos, ¿no? Si los espacios físicos son grandes, entonces la densidad por unidades van a ser mayores. En cambio, si las densidades o los espacios son muy chicos, las densidades serán mucho más reducidas. Y cuando vemos densidades, nos estamos refiriendo a las unidades, al número de unidades de alojamiento por acre, y en nuestro caso puede ser por hectárea. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? ¿Alguien sabe? Cristian. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? 1000. No. 1000. Hectárea. Pues eso se lleva en colegio. En escuela se lleva. En la primaria se lleva eso. ¿10,000 metros cuadrados, dice? Exactamente. Una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Es decir, generalmente un manzano ¿sabe lo que es un manzano, no? Sí, dice. En la estructura de las ciudades, de los sectores poblados. Entonces, por ejemplo, es un manzano, es una calle, es otra calle. Generalmente tienen los manzanos, cuando son regulares, tienen 100 metros aquí lineales por otros 100 acá. Es decir, un manzano tiene una hectárea, 100%, 10,000. 10,000 metros cuadrados. Entonces, las unidades de alojamiento se las puede medir por acres, el acre creo que tiene 6,000 metros cuadrados, o por hectárea. Esa densidad de unidades, nos estamos refiriendo, las unidades pueden ser las casitas, pueden ser casas, pueden ser que van a servir en este caso para alojamiento, ¿no? Pueden ser cabañas, pueden ser bungalows, etcétera.
o como unidades de hospedaje, habitacionales de hospedaje, pero para que se den cuenta ustedes, decimos son casi como casitas. Entonces, una densidad baja es de 5 a 10 unidades por acre. Es decir, de que si nosotros tenemos aquí un acre de tierra, pueden tener entre 5 máximo 10 unidades, ¿no?, habitacionales. Y decimos pueden ser, en este caso, cabañas, pueden ser bungalows, cualquiera que fuese el estilo arquitectónico de esas instalaciones. ¿Está claro eso? Sí, Lice. Sí, dice. Entonces, un acre tiene 4,000, aproximadamente 4,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos por hectárea, diríamos de 10, de 12 a 15 unidades más o menos, va a ser una densidad baja en una hectárea, en 10,000 metros cuadrados. Porque para un acre, que tiene 4,000 metros, son de 5 a 10 unidades. Una densidad media es de 10 a 30 bloques de 2 pisos por acre. Y una densidad alta es de 20 a 60 unidades. Y en este caso serán hoteles de 4 plantas. Las densidades bajas son de un solo piso, son como casitas de un solo piso. Una densidad media pueden ser bloques de 2 pisos. Y una densidad alta van a ser bloques de 4 plantas. Las densidades mayores van a corresponder a hoteles grandes, a hoteles mucho más grandes, y ya, que inclusive ya son pues, son rascacielos, ¿no? Hoteles de 10, 12, 15, 20, 30 pisos. Ahora, también una norma para sitios determinados es la altura de los edificios. Un parámetro que se utiliza es normar la altura máxima permisible, es decir, que se permita ver los atractivos. Es decir, ¿de qué? Si nosotros tenemos aquí una ladera, la altura de las edificaciones deben permitir, en este caso, que puedan permitirse ver el atractivo. La altura del edificio tiene que permitir ver, en este caso, los atractivos. ¿Por qué? Imagínense de que aquí tenemos una instalación, aquí tenemos
otra instalación y resulta que esta le está quitando la visibilidad, porque aquí va a tener ventanas para que se puedan ver los atractivos. Entonces, lo que tiene que ser es de que las instalaciones tienen que permitir ver los atractivos. La altura tiene que permitir ver. Y no puede ser que vayan a ver la pared de otros edificios o las ventanas de otros edificios, ¿no? La altura de los edificios también tiene que ver el carácter natural del entorno. Es decir, si tenemos estas características en el atractivo, entonces lo lógico va a tener que ser, si es toda una parte boscosa, etcétera, que las edificaciones no deban tener más de, puede ser entre 1 a 2 plantas, ¿no? Como en este caso, estas nuestras edificaciones tienen 2 plantas. Porque si aquí le ponemos ya uno de 6 plantas, entonces ya estaríamos deteriorando esas características del paisaje. A pesar que desde aquí arriba se puede mirar mejor el paisaje, pero está en contradicción, ¿no?, al entorno paisajístico. En edificios de 4 pisos, mantener el entorno hasta la copa de los árboles. Es decir, si este edificio va a tener 1, 2, 3, 4 pisos, tiene que tener máximo la altura de la copa de los árboles. No puede ir más arriba, porque ya va a dañar el entorno paisajístico. Además, edificios mayores a 4 pisos requieren de ascensores. Y al tener que poner ascensores, se necesita mayor tendido de energía eléctrica, entonces los costos se van agrandando más, ¿no? Ahora, si el paisaje es, en este caso, un paisaje urbano, ¿no?, es una metrópoli, entonces seguramente que va a permitir en ciertos lugares, como es en Roma, por ejemplo, en todo el sector del EUR, que es toda la parte, no, todo el sector que corresponde a la Trastevere, que está por el río Tever, que es el que circunda todo el casco histórico de la ciudad, está terminantemente prohibido edificar nada, sino solamente restaurar todas las construcciones medievales que tienen y renacentistas en el sector. Y son construcciones máximo de 4 pisos. Algunas ya les han puesto ascensores hace más de 100 años, unos ascensores con puertitas de rejas, de rejitas. Pero en el sector del EUR, en Roma, por acá, ya podemos ver inclusive edificios de 20 y de 15, 20, 30 pisos. Pero está fuera de todo lo que es el casco histórico, porque esto es lo que se vende turísticamente. El retranqueo de edificios es otra categoría, ¿no? Y el retranqueo de edificios es la distancia requerida entre los edificios. Entonces, aquí tenemos un edificio. ¿Qué espacio tiene que existir aquí libre para que le dé luz? Y aquí tenemos otro edificio. El retranqueo son estos espacios entre las carreteras, es decir, también el retranqueo, y también entre los atractivos. En este caso, por ejemplo, en la playa. Si nosotros tenemos aquí el agua, toda esta parte es del agua, donde ya disfrutamos nosotros de la playa. Esta es la parte de la arena. Y aquí tenemos los hoteles.
Y eso generalmente, por ejemplo, vemos todo en lo que es en Río de Janeiro, en las playas de Copacabana, son edificios altísimos, ¿no? Entonces, en este caso, el retranqueo va a ser esta parte. Esta y esta. La distancia que existe entre esta distancia, donde se desarrolla la actividad turística. En este caso, la arena y el agua para realizar las actividades balnearias o hidrorrecreativas, ¿no? Y el retranqueo también se refiere a la distancia que existe entre edificio y edificio. O puede ser también, decíamos, entre carreteras. Para el caso de retranqueo, por ejemplo, en el caso de las playas, hay inclusive propuestas en Europa, ¿no? Especialmente en Europa, de que el espacio es tan angosto, ¿no? Es tan angosto este espacio para la actividad turística que están proponiendo desde hace 10 años tumbar los hoteles de acá, todas las construcciones de acá. Demoler todo, sacar los cimientos y hacer una recuperación para que tenga arena todo esto y volver a construir más allá los hoteles o los edificios. Porque así este retranqueo va a ser mucho más amplio y va a haber mucho más beneficios para los turistas. Es decir, se está planteando mucho ese tipo de propuestas en los destinos turísticos de playa en Europa. Por eso que siempre los europeos nos dicen de que los países en vías de desarrollo y que todavía no han desarrollado sus productos turísticos o sus atractivos, tienen que revisar, dice, las experiencias que tienen los países más viejos en recibir turistas y no cometer los errores que ellos cometieron. Porque si no, a veces los errores son caros, muy caros, ¿no? Y que hay que hacerlos, ¿no? Porque en otros países lo que están haciendo también es recuperación de las playas. Están empezando a vaciar arena a la parte del agua para hacer la recuperación. Todo esto están empezando. Y son toneladas de arena porque tiene que ir al mar eso, hasta sentarse acá. Y eso va a ir llenándose para que pueda extenderse, en este caso, la parte útil de la arena. Entonces, son costos muy, muy, muy altos que se tienen que pagar, por ejemplo, en el sector de Medio Oriente, en el sector de Kuwait y todo aquello, los Emiratos Árabes, es lo que están haciendo, ¿no? Recuperan la playa, ¿no? Si le ganan al agua, al mar, le van ganando al mar para crear las instalaciones turísticas. El ratio de construcción, que es el RCA, el total de la superficie construida y la superficie del terreno. Es decir, cuánto es permitido el ratio de construcción, es decir, si este es el terreno, por ejemplo, pensemos que el terreno tiene 500 metros cuadrados. ¿Cuánto se puede construir de estos 500 metros cuadrados?
No se puede construir la totalidad de los 500 metros cuadrados. Entonces la norma establecerá. Inclusive el ratio de construcción actualmente en todas las ciudades, sin excepción, inclusive en el municipio del Cercado, norma cuánto es ese ratio de construcción sobre el terreno. Y si el terreno es en esquina, tiene que ceder más espacio para jardinera del propio edificio, por más que la construcción sea de 2 pisos. Entonces, generalmente, esta puede ser la construcción y esta es el área verde de la edificación. Y el dueño del terreno es de los 500 metros, pero no le permiten construir más acá. Entonces tiene que haber un ratio de construcción. Y, por ejemplo, para el caso del Cercado, del municipio del Cercado, el SSA, el ratio de construcción, está determinado también por la altura de los edificios. A un terreno más pequeño, menos pisos. En un terreno, por ejemplo, de 500 metros en el sector norte, seguramente que la edificación va a tener máximo unos 4 pisos. Y si el terreno tiene seguramente entre 700 a 1000 metros cuadrados, ya pues la edificación puede tener de hasta 7, 8, 9 pisos, ¿no? Depende de la norma, pero la norma es la que va a determinar. ¿Preguntas? No, Lice. Perfecto. Miren acá cómo estas edificaciones quitan toda la vista del atractivo turístico. Y ya vemos una exageración en estas otras. Miren, les quita la luz, le quitan el sol, le quita la visual entre uno y otra edificación. Y ese es justamente las densidades, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay construcciones bajas y aquí también hay algunas construcciones altas. Pero todavía hay visibilidad hacia la playa, porque todas miran a la playa. Me acuerdo que en Acapulco hay hoteles más o menos de esta envergadura, como estas, de 3 cuerpos más o menos. Y el costo de las habitaciones que tienen mirada a la playa cuestan más que aquellas habitaciones que miran la espalda de otro edificio o la lateral de su propio edificio. Es decir, si aquí, por ejemplo, esta es la playa, las habitaciones que están mirando a la playa tienen un precio, pero aquí atrás hay otras habitaciones que van a ver al vecino o al parque o lo que sea. El precio es más barato, es decir, es más bajo. Hasta ese extremo hemos llegado, ¿no? Por eso que lo determinante es justamente de que las normas para los destinos turísticos tienen que estar muy claramente detalladas. Acá, por ejemplo, vemos una mezcla entre las características. Aquí tenemos edificios altísimos. Aquí tenemos edificios bajos. Y aquí tenemos áreas recreacionales que están utilizando inclusive materiales del lugar. Esta es una chapapa. Es decir, es una jatata, un techo de jatata, que la jatata es el tejido de las hojas de unas palmeras y que sirve de techo, de cubierta. Y aquí han utilizado inclusive de puntaleras troncos.
Pero entonces aquí es una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Aquí, en cambio, miren cómo hay una armonía total. Utilización de la madera. Sí, la cubierta es puede ser de zinc, de calamina o de fibrocemento, pero utilizan totalmente la madera. Los muebles son de madera. Lo mismo en la edificación de acá. Entonces, hay una armonía entre las instalaciones y el paisaje y el entorno geográfico. Lo mismo acá. Miren, inclusive están utilizando porque debe haber muchos pajaritos, mariposas que pueden ingresar y le han puesto aquí malla, tipo malla olímpica, solamente que el cuadrado es mucho más pequeñito. Pero está totalmente aireado. La parte de este debe ser el comedor o debe ser el desayunador. Aquí vemos cómo se han mantenido las características arquitectónicas, ¿no? Y que están muy bien normadas, porque todas estas deben ser unidades habitacionales, pero dentro del turismo a estas en Bolivia las llamamos casas de campo, pero técnicamente se llaman la segunda residencia. Es decir, gente que vive en las ciudades grandes, en las poblaciones que pueden estar a 2, 3 horas, etcétera, tienen sus casas de campo. Y miren cómo la densidad es aquí de 2 pisos. 1, 2 pisos, todo. No hay, aquí ustedes no ven un solo edificio grande, alto, porque no les permite. Entonces, están precautelando totalmente ese entorno paisajístico. Acá hay una armonía total. Es decir, aquí tenemos una construcción con materiales del sitio, como es esta, con madera, con caña hueca, con tacuara, y lo mismo el resto de estas otras instalaciones. Inclusive el sector aquí debe haber un desnivel, debe ser un poco de colina acá, por eso que están sujetas sobre palos. Y aquí ponen como piso, y estos recién van aquí están las instalaciones. Y eso es porque puede ser que aquí el sector sea inundable. Entonces puede que el sector sea un bajío y en época de lluvias se llegue a inundar, pero no llega a cubrir las aguas a las habitaciones, el comedor, etc. Se puede anegar, pero para eso justamente tienen estas puntaleras. Lo mismo vemos acá. Es decir, existe un equilibrio total entre instalaciones, paisaje y entorno geográfico. Inclusive, aquí hay una laguna. Y estas pasarelas que comunican a las instalaciones unas a otras, todas trabajadas en madera. Inclusive los pasamanos. Y aquí vemos las instalaciones en ladrillo, pero con uso de bastante madera. Acá lo mismo. Tenemos otra mirada de esta, desde otro frontis. Y aquí las construcciones están al pie de la laguna. Y miren que cómo están aquí sobre puntales. Porque seguramente esto debe rebalsar el agua, se anega totalmente, pero el agua no llega a cubrir
a dañar a la infraestructura. Acá tenemos la cubierta, toda de jatata, todo el techo. Tejidos hechos en hojas de palmeras. Y aquí también vemos puntaleras elevadas, ¿no? Y eso es porque debe haber inundaciones, anegaciones. Entonces se tiene que precautelar. Y también por las alimañas, los bichos y todo eso, ¿no? Acá tenemos una instalación mucho más moderna, pero que guarda, es decir, el entorno entre la alberca, entre la piscina y las características que tiene las instalaciones. Preguntas. No, Lice. No, Lice. ¿Está claro? Sí está claro, Lice. Perfecto. ¿Tienen clases? Ustedes son de sexto semestre, ¿no? Sí, Lice. Sí, Después no tenemos. Ah, ya, sí, es que no, la licenciada Norma Andy está pidiendo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en un sector portuario, aquí tenemos la franja verde, que debe ser la parte recreativa verde, ¿no? Aquí tenemos la parte del puerto, estas son las embarcaciones, y aquí tenemos toda la trama urbana, que las construcciones son bajas, totalmente bajas. Y si nosotros nos acercamos un poco más acá, es esta misma imagen, podemos ver acá el puerto. Estos son los puertos, aquí están las embarcaciones. Y cómo está tan bien organizado donde no hay edificios altos. Ya, aquí vemos cómo han logrado, es decir, hacer las edificaciones circulares, una edificación circular, con esas características arquitectónicas renacentistas y protegiendo al árbol y alrededor de él, ¿no? ¿Cuántos años tendrá esto? No sé. Y esta aberración, ¿dónde creen que la vemos? Imagínense, no se ha cumplido la norma. Aquí tenemos una casita de 4 caídas de agua, que esta es una construcción de la época, debe ser de la colonia o inicios de la República. Esto es en Sucre. Y aquí le ponen una construcción totalmente moderna. Y esto es lo que se quiere evitar, ¿no? Entonces, seguramente que con el tiempo esta edificación va a caer y van a construir otra de esas características. Aquí tenemos, para ver en este caso, las unidades de densidad sobre las construcciones, los metros cuadrados que se pueden trabajar, construir en las diferentes, y la utilización del terreno, ¿no? Aquí vemos también el conjunto de edificaciones agrupadas alrededor del atractivo. Esta es una cancha de golf. Y todo su retraqueo, es decir, todo esto se utiliza y esta es la parte de las instalaciones. Todas estas son las instalaciones que deben ser de hospedaje, de alimentos, tiendas, souvenirs, compra de artículos para el golf, etc. Acá tenemos un mapa, ¿no? Donde se ven las características que tienen los atractivos turísticos y la distancia que existe entre ellos. Un mapa con toda la parte de la señalización. Con la señalización turística. ¿Preguntas? No habiendo preguntas, nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego.